Y bueno, yo sin más dilación, si les parece, voy a hacer una breve introducción de quiénes somos. Muchos de ustedes ya son clientes nuestros, algunos de ustedes no. Haré una breve introducción de GVC Gaesco y luego ya daré paso a María Morales. A ver, para los que no nos conocen, GVC Gaesco es uno de los principales grupos financieros independientes en España, con más de 50 años de historia en los mercados. Somos a día de hoy miembros de Bolsa de Barcelona, de Madrid y de Valencia, y luego en la parte de renta fija somos miembros de AIA, del Mercado Alternativo de Renta Fija y del SED, del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda. Actualmente tenemos bajo gestión más de 3.500 millones de euros. Y yo, por darles una pincelada, lo que nos diferencia básicamente de la banca tradicional que ustedes pueden conocer es que nos dedicamos exclusivamente a la gestión de patrimonio. Es decir, nuestro core es gestionar patrimonios de nuestros clientes, con lo cual, ¿qué nos permite? Pues tener una amplia experiencia después de estos más de 50 años en todos los activos, tanto cotizados como no cotizados. Y nos permite dar un asesoramiento pues mucho más personalizado y cercano a nuestros clientes. Lo que se suele decir muchas veces de hacer un traje a medida, pero en este caso no lo decimos por decir, sino que es realmente así. De hecho, muchos de vosotros sabéis que cuando nos hemos reunido, previamente nosotros intentamos siempre acudir antes al regulador, plantear que él nos dé el visto bueno de qué productos pueden encajar dentro de toda la gama de productos financieros que existen en el mercado, y una vez que tenemos esa aprobación o visto bueno, pues es cuando nos reunimos con ustedes para ofrecerles nuestros servicios. Otra diferencia que yo destacaría es, bueno, somos mucho más competitivos a nivel de tarifas que la banca tradicional, básicamente porque al final compráis directamente a mercado, os ahorráis la comisión que normalmente se suele quedar el banco, y al poseer también una mesa de contratación propia nos da una mayor agilidad, sobre todo en el tema de ejecución de órdenes. Es otra de las cosas que muchos de ustedes nos han comentado en los años que llevan trabajando con nosotros. Al igual que los bancos, pues bueno, también estamos adheridos al Fondo de Garantía de Inversiones, al FOGAI. Y bueno, y básicamente sería un poco la introducción a quiénes somos y qué es lo que hacemos. Hoy con nosotros la presentación tenemos a María Morales, algunos de ustedes ya la conocen, de otras videoconferencias que hemos hecho y demás. Para los que no conocen a María Morales, es nuestra experta en mercados de renta fija y a día de hoy gestiona varios fondos de inversión, tanto a nivel nacional como internacional, ¿vale? Posee más de 15 años de experiencia en estos mercados. Para mí es una de las mejores gestoras de renta fija, no porque lo diga yo, que lo tendría que decir, pero sino por su trayectoria. O sea, en estos 15 años, históricamente, los activos que ha tenido bajo gestión, en muchos de los casos, han aparecido en los primeros rankings en rentabilidad y batiendo recurrentemente a los índices y, en muchos casos, a homólogos de gestoras grandes internacionales que nos pueden sonar. Pues María ha estado batiendo estos fondos de forma consistente. Son tiempos algo complicados, ¿no? Yo entiendo que hemos pasado de una época donde era muy difícil gestionar la renta fija porque no había rentabilidad y de repente nos aparece hoy, pues este año, así un poco de sopetón, pues subidas de tipos de interés de forma muy, muy brusca y acelerada que han hecho un poco tambalear el mercado de renta fija. Agradecer también a María el día que hemos hecho la reunión, porque hoy además teníamos subida de tipos, era un día también movidito, y con lo cual, pues oye, mil gracias por estar aquí, María, y te doy paso. Comentarles que, bueno, si os parece, hacemos la presentación, después abriremos un turno de 10-15 minutillos para ruegos o preguntas que puedan surgirles. Yo aquí tengo un par de preguntas que me han pasado alguna cooperativa que no ha podido asistir. Con lo cual, si os parece, damos paso a María y cuando terminemos, pues si alguno tiene alguna pregunta o sugerencia, tenemos tanto el chat, que está abierto, o podéis libremente desmutar y comentarnos directamente lo que necesitéis. Por mi parte, nada más, agradeceros de nuevo a todos la asistencia y, María, cuando quieras. Gracias. Nada, muchas gracias por tus palabras. Se nota que me tienes en estima.
Y lo que sí que es cierto es que llevo ya unos cuantos años en esto, más de 20. Me has quitado años, cosa que también agradezco. Te veo más joven, es lo que hay. Sí, sí, más de 20 años ya en estos mercados. Y ya lo que nos faltaba por vivir es lo que estamos viviendo ahora, pero bueno, hay que vivirlo todo, ¿no? Voy a compartir una presentación que creo que puede ayudar un poquito a clarificar algunas cosas. Vamos a ver si la veis bien. Creo que ahora se debería ver ya. Sí, se ve perfecto. Si no es así, decirme. Vale, pues en esta sesión vamos a intentar abordar 3 temas. Uno, el aspecto macroeconómico actual, porque al final la renta fija está íntimamente ligada a los datos de las propias economías. También la renta variable, pero yo diría que la relación es mucho más estrecha de la renta fija que de la renta variable en cuanto a lo que es los propios grandes números macroeconómicos de las distintas zonas. Luego vamos a ver qué ha sucedido en los mercados y qué han descontado, y a ser posible ver si han descontado ya suficiente o no. Esa sería un poco la cuestión. Y por último, una vez que todo esto ha sucedido y estamos aquí, donde luego veremos que estamos, pues qué consecuencias tiene y qué podemos hacer a partir de ahora, ¿no? Y mirar hacia adelante con lo que ya llevamos a la espalda este año 2022, que no es poco. Bueno, en cuanto al diagnóstico de los mercados, como no puede ser de otra manera, tenemos que decir que el PIB, los PIBs van a la baja, los tipos de interés claramente al alza y continúan, y la inflación, pues hasta ahora ha ido al alza, y aquí me he permitido poner un poco una interrogación, quizá con la esperanza de que esto sea básicamente casi el final del camino en cuanto a inflación se refiere, pero lógicamente todavía no lo sabemos, ¿no? En cuanto a los datos macroeconómicos, lo que es la parte de crecimientos, súper importante las rebajas de estimaciones tanto del Banco Central Europeo como de la FED, que paulatinamente van bajando sus estimaciones de crecimiento. Esto lo veremos luego graficado un poquito más claro en un gráfico de barras. En definitiva, ninguno de los dos bancos centrales de momento están poniendo en sus números una recesión, o sea, no son números negativos. Pero lo cierto y verdad es que en el mercado muchas veces cuando miramos todo lo que está sucediendo, muchos nos planteamos si están descontando incluso una recesión, ¿no? Eso muchas veces los mercados adelantan y ponen en precio cuestiones que luego se producen o no, pero que de momento se están descontando. En cuanto a la inflación, bueno, máximos en la eurozona, un 10% en septiembre. De hecho, además, el Banco Central también revisa al alza su estimación para el 2022 en el 8,1. Ya en el 2023 entraríamos en terreno más relajado del 5,5. Y en cuanto a la FED, bueno, parece que empieza a ceder. Aquí hay una diferencia, diverge lo que pasa en Estados Unidos de Europa. En Europa, pues todavía no se ven visos de ceder en ningún momento. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos ya vemos que al menos hay algún dato un poquito más flojo que el anterior, aunque la propia FED, bueno, estima que esto esté en el 5,4 en 2022 y al paso al que vamos, pues no sé si se va a quedar corto en sus estimaciones, ¿no? Luego veremos dónde está el dato a día de hoy. Y esto de los tipos de intervención, que se me ha quedado obsoleto por una hora, aunque ya era muy esperado que el Banco Central Europeo subiera otros 75 puntos básicos hasta el 2%, pues hombre, por escrito no me atrevía yo a ponerlo, aunque esta mañana en nuestro comité ya he dicho que lógicamente iba a subir 75, pero bueno, así ha sido, ¿no? Ahora están en el 2%. La FED, bueno, lo último que ha subido han sido otros 75 y está entre esa banda 3,325. Y el Banco de Inglaterra, que es el que está, digamos, en el medio de la posición, pues la última vez subió 50 puntos básicos hasta el 2,25, aun cuando aquí también ha habido un terremoto en lo que es la renta fija en libras esterlinas y los bonos de gobierno ingleses por varios motivos, entre ellos la pérdida de credibilidad de sus gobernantes, ¿no? En cuanto a los datos de crecimiento, aquí sí quiero destacar, porque es muy gráfico en vez de liarnos a dar mucho dato, cómo veíamos el PIB en 2022 en enero en barras azules y cómo lo vemos a 30 de septiembre, ¿no? Las previsiones en general. Y tremendo el bajón, digamos, de crecimiento que se produciría en el PIB 2023
En enero esto lo veíamos mucho más halagüeño, con barras en azul, pero es que ahora, bueno, incluso pues en algunos países destaco Alemania como un crecimiento pírrico o el Reino Unido que, bueno, que no sale ni prácticamente estaría a cero, ¿no? En USA mantienen el tipo y lo cierto y verdad que España también aquí, bueno, todavía es de las que más, digamos, más crecimiento se estima. También es cierto que también viene de un año 20 donde cayó más, ¿no? El PIB. Somos más en eso más volátiles. Lo importante aquí, como digo, caeremos en recesión. Pues la verdad es que es curioso porque estamos en una situación, especialmente debido a la guerra de Ucrania y todo lo que ha pasado con los precios de la energía, donde parece que puede haber más recesiones en Europa frente a Estados Unidos y desde luego en países como Alemania, curiosamente, frente a lo que era la tradición, ¿no? Que los países periféricos eran en ese sentido más, pues que tenían más posibilidades de PIB negativo. Esta vez se ha dado la vuelta a la tortilla y son, en este caso, los más afectados por la crisis del gas, ¿no? de la guerra, los que están pasándolo mal. María, disculpa un segundito. Sí. Está por aquí en el chat que no se oye, no sé, yo lo oigo bien, no sé si el resto de... Ay, no se oye. Por aquí nos dicen, no sé si es problema a lo mejor del micrófono de alguno de los invitados. En general, ¿hay alguien que nos estés escuchando bien o...? Ah, vale, nos dicen que ha resuelto. Sí, nosotros sí. Vale, nada. ¿Sí? Perfecto. Vale. Perfecto. Gracias. Vale. En cuanto a, bueno, los indicadores que llamamos de alta frecuencia porque dan datos muy cada mes y que son datos de actividad, son de alta frecuencia, pero son datos pasados, eso sí que es cierto, pero que bueno, ya vemos tanto en la zona euro como en Estados Unidos que están cediendo, especialmente, por ejemplo, los datos de ventas minoristas ya han salido en territorio negativo en el verano. En el lado derecho, la parte de sentimiento económico, datos tanto del sentimiento del consumidor como industrial y de servicios, especialmente negativos en Europa, especialmente el del consumidor, aunque también vemos que la producción industrial está haciendo mínimos desde el año anterior. Y los datos de PMI, que luego miraremos, en Estados Unidos aguantan algo, aunque ya están por debajo de 50, y el resto pues siguen a la baja, ¿no? Los PMI, como decía, que al final los PMI sí que son indicadores adelantados. Esto básicamente simplemente significa que son encuestas que se le hacen a los gerentes de compras de las compañías. Por tanto, nos dan una visión a futuro, a corto, lógicamente. Esto se publica cada mes sobre cómo está la situación y la verdad es que vemos, yo destacaría aquí un poco, no tanto por áreas, pero desde luego en la eurozona como ya están bajando acusadamente y en Estados Unidos también muy fuerte, ¿no? En general, tanto el de servicios como el de manufacturas, especialmente el de manufacturas. Y la inflación, llegamos a la inflación. Bueno, la inflación en Estados Unidos, cruzamos los dedos pensando que se repliega ya. Sería muy de agradecer que esto fuera una realidad. De momento lo que tenemos es el dato, tres datos que nos dicen que el IPC general en Estados Unidos habría visto los máximos en junio y que ahora el último dato que salió, que fue la semana pasada, pues se situó en el 8,2 a nivel anual. Si bien la inflación subyacente en Estados Unidos, apoyada sobre todo por el sector servicios, aquí ya no hay es energía y alimentos, pues está en el 6,6 y subiendo. Es decir, se ha relajado el IPC general, pero realmente el IPC subyacente en Estados Unidos todavía ha repuntado algo y la situación desde luego no está del todo controlada. Sin embargo, en la eurozona no hemos visto el pico de inflación. Ojalá y sea este cuarto trimestre. Nos hemos ido a doble dígito ya, al 10%, con la inflación subyacente en el 4,8%. Es verdad que en Europa hay una amalgama de países y bueno, pues unos están mucho mejor en ese sentido, como Francia, por citar uno, y otros estamos pues en los dobles dígitos de inflación, como el caso español, pero al final esa amalgama nos da doble dígito igualmente y mucha preocupación porque de momento el consenso mantiene las estimaciones, pero sigue subiendo estimaciones de IPC para la eurozona de un punto porcentual y se retrasaría, digamos, el pico
hasta, como digo, este último trimestre de este año. Y ahora vamos con, una vez visto todo esto, pues ¿qué descuentan los mercados? Porque ¿qué nos están diciendo especialmente las curvas de tipo de interés? Bueno, pues por un lado las curvas de tipo de interés están ligeramente invertidas en Estados Unidos, ya no tan ligeramente invertidas, pues son 50 puntos básicos entre el 2 y el 10 años. Las curvas descuentan con esta inversión que los tipos cortos han subido más que los largos, lógicamente por la subida de tipos, por la política monetaria, pero es que están descontando que todavía este mayor endurecimiento no ha terminado y quizá, y esta es una de las grandes preguntas, que podría demorarse por tiempo más prolongado, es decir, subir tipos hasta un nivel y que esta política restrictiva monetaria durara algo más, algún trimestre más de lo que inicialmente estaba o se podía contemplar si nos hubiéramos sentado aquí pues hace 9 meses. Y luego la inflación implícita, que también es muy importante, que luego vamos a ver un gráfico más específico, porque la inflación implícita sigue muy elevada, es este gráfico de la derecha, muy elevada en Alemania, pues casi rozando el 5, en Estados Unidos por debajo del 4, pero a medio y largo plazo esto realmente muestra síntomas de que los niveles de la inflación volverían a rondar el 3-2% en el medio y largo plazo. De hecho, aquí la gran cuestión, y voy a hablar muchas veces sobre inflación porque no queda otra, es la madre del cordero, es que es la madre del cordero, de toda la sesión de hoy es esto. Vamos, quiero decir, también hay que hablar de la guerra, pero claro, es muy difícil que la madre del cordero sea el señor Putin, porque no sabemos muy bien por dónde puede salir, ¿no? Pero aquí por lo menos se están poniendo los remedios, que son la subida de tipos, y por tanto digo que es lo más importante la inflación, el controlarla. Por eso aquí, bueno, pues os he graficado en azul el tipo nominal en Estados Unidos, bueno, estará un poquito más arriba a 10 años, está rondando el 4 ahora, y algo muy importante a mirar que son los break-even de inflación o en definitiva los implícitos que descuenta a futuro el mercado en inflación, para que veáis un poco que este dato y desde mayo, aproximadamente cuando hizo pico, que hemos dicho en junio, la inflación en Estados Unidos, no solo no sube, sino que se descuenta que la inflación va a ir cayendo, ¿no? Es cierto que los tipos reales están ya en torno al 1,5 a 10 años en Estados Unidos, precisamente descontando a este tipo nominal esa inflación que cada vez es más baja, pero los tipos reales siguen subiendo debido a que los tipos nominales siguen subiendo y van a seguir subiendo algo más porque estamos en proceso de subida de tipos. Y vamos aquí también a observar primero qué cuantía de subida de tipos llevamos ya y cómo lo percibe el mercado y dónde están las curvas de tipo de interés. Aquí en este cuadro, al final esto en los puntos amarillos lo que vemos son las proyecciones de las votaciones de los propios miembros de la FED para ver un poco dónde está la media, digamos, de estas votaciones, que al final lo que de alguna manera lleva a situar los tipos más arriba o más abajo, ¿no? Donde está la media de las votaciones de los miembros. La media al final de la línea pintada, por donde van las medias más relevantes, que nos dice dónde están los tipos de intervención y hacia dónde van, ¿no? Y al final aquí lo importante es seguir la línea roja, que la línea roja lo que nos muestra son los futuros de estos tipos de intervención. ¿Dónde descuenta el mercado a un futuro próximo, que van a estar los tipos? Bueno, pues lo que vemos es que descuentan que en 2022 estén cercanos al 4,70%, que hicieran un pico, perdón, 4,40%, que hicieran un pico en 2023, que este pico de momento se ve en el 4,60, 4,70, 4,75 redondeando en 2023, pero si os fijáis a partir de ahí
tanto el mercado de futuros como los propios miembros de la FED verían una relajación de los tipos de interés. Aquí es un poco, este gráfico es vivo, esto evoluciona en función de las expectativas de los propios miembros de la FED y las subidas de tipos que se van completando. Pero lo que sí que es cierto es que en algún punto todo el mundo, incluido el mercado y los miembros de la FED, sí que ven que las curvas de tipos se tienen que relajar. Quizá no va a llegar tan pronto como en 2023 y a lo mejor hay que esperar 12 meses a 2024, pero está claro que esto en algún punto tendrá que relajarse. Y entonces lo que os he traído aquí al lado es la curva de tipo de interés del Treasury americano, la curva de gobierno, porque claro, lo que estamos diciendo es que estos tipos se van a ir al 4,75, ¿no? Como máximo. De momento ahí es donde descuenta el mercado. Y bueno, pues el tipo a 2 años, que sería el que está, digamos, más pegado a esta actuación, la parte corta de la curva, pues está en torno al 4,5 a día de hoy. Hoy está bajando significativamente, pero pues está en el 4,30, pero por tanto yo creo que esto debería alcanzar ese 4,75, 4,80, pero quizás no mucho más. Estamos hablando que le puedan quedar de subida 30, 40, 50 puntos básicos, no más, ¿no? El tipo a 10 años está ahora en torno al 4, esto es de hace un par de días, al 4,20, ahora está al 4. Y aquí sí que esta parte de la curva es súper importante saber qué es lo que descuenta. Si realmente se invierte mucho la curva, ya saben que lo que se descuenta es que los crecimientos van a ir a menor y que puede haber una recesión. Entonces, siempre dicen que cuando esté 3 meses al 3,94 se invierte con respecto al 10 años, que eso todavía no ha sucedido, las probabilidades de recesión son pues muy, muy, muy cercanas a la realidad. O sea que estamos cerca, estamos a 20, 30 puntos básicos de que esto se transforme en un 4,20 y esto pues esté plano, ¿no? Pero de momento esto no se ha producido. Las probabilidades de recesión, pues bueno, de momento están en stand-by hasta ver los próximos datos de crecimiento. De hecho, hoy ha salido el PIB americano, además de subir los tipos de interés. Antonio, ha salido el PIB americano hoy al 2,6 hace también un rato. Y bueno, pues se esperaba, ¿no? Sí, ha salido una décima mejor, creo, de los que se esperaba 2,5. Bueno, al final la economía americana es muy resiliente y la verdad que está dando muestras de ello. Pero para vuestro conocimiento curioso, esto ya es más un chascarrillo de mercado, pero es así. Ahora lo que importa es que salgan datos malos. Cuanto más malo es el dato, menos subida de tipos agresivas y entonces resulta que el mercado se lo toma bien, ¿no? Entonces es curioso porque la reacción de los mercados a veces no es que sea irracional, es que ya no sabemos qué queremos. Queremos que nos suban los tipos algo más para controlar la inflación, pero tampoco que sea tan ahogar las economías que llevemos a una recesión, ¿no? Y luego esto mismo se lo he graficado, súper interesante, lo que es ya la propia curva. Bueno, es básicamente esta curva pero pintada desde muy largo plazo, desde el 93. En naranja serían los tipos a 2 años americanos y en azul el tipo a 10 años. Como digo, están pues en los entornos del 4 y poco. Entonces, ¿qué es realmente, dónde está el mercado americano hoy que podamos intuir o podamos pensar cuánto le puede faltar de subida? ¿Cuánto anticipa? Bueno, yo sinceramente creo, y no soy capaz ni de cuantificar, pero que sí que anticipa el movimiento unos meses. Si se fijan en anteriores subidas de tipos, el tipo oficial es esto que va haciendo escaloncitos y que bueno, ahora ha hecho unos escalones brutales y en 9 meses, y por eso estamos donde estamos en los mercados de renta fija, ¿no? No ha dado tiempo a asimilar todo esto. Al final las curvas siempre anticipan un poco, como pueden ver aquí, pero al final no siempre los tipos de interés se necesita que lleguen a esos niveles. Aquí, por ejemplo, en la crisis de 2008, pues antes de la crisis, esto fue antes de la crisis del 2005, cuando todo estaba recalentado, pues los tipos de interés, las curvas subieron y los tipos subieron hasta ese punto. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en el 18, las curvas anticiparon más de lo que luego fue la realidad. Bueno, aquí estamos ahora en una situación que realmente no sabemos, o sí sabemos que se va a ir al 4,75, eso mínimo, o por lo menos eso estima la FED y eso estimo yo también, que se va a ir al 4,75 el terminal rate, que puede ser un 4,5, pero es que las curvas ya están ahí descontando eso, mucho antes de lo que está el tipo oficial del dinero.
Si hacemos este mismo ejercicio en el Banco Central Europeo, que vamos un poquito más rezagados, como digo, esto se me ha quedado desactualizado, ya estamos en el 2% del tipo oficial del dinero, y creo que podría quedar otra subida de 50 puntos básicos en diciembre, aunque hoy ha relajado muchísimo su discurso la señora Lagarde. Cuando digo que ha relajado el discurso, básicamente, pues que ha dicho que vamos a ir reunión a reunión. Se me viene a la cabeza del partido a partido, pero es que es tal cual, reunión a reunión. No quiere dar ningún tipo de forward guidance, es decir, no quiere anticipar al mercado si la próxima será igual de intensa que la anterior, no quiere hacer absolutamente nada hasta ver los datos, ¿no? Pero de alguna manera el mercado se lo ha tomado bien. O sea, la subida de 75 puntos básicos, primero, porque estaba bastante descontada en los mercados, y segundo, porque llega un momento en que si la reacción de los bancos centrales es excesivamente laxa, pues el mercado va muy por delante, las curvas van muy por delante, pero la inflación hay que atajarla, y la única forma de atajar la inflación, la parte que se puede atajar, que eso también sería para discutirlo en una sesión, ¿no? Aparte, porque hay una parte que es la de oferta del tema energético y de la guerra, que es muy difícil de atajar, esa inflación que nos ha venido de ahí, pero desde luego sí que se puede atajar la inflación de los efectos de segunda ronda, especialmente los crecimientos de los salarios, del sector servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos subiendo esos tipos previniendo que la inflación no se desboque más de lo que ya, como saben, pues al 10% en Europa, que más, ¿no? Es una situación bastante delicada. Y vamos a ver ahora cuál es lo que piensa, digamos, los futuros implícitos de la curva europea, que van a estar, ¿dónde van a estar esos tipos? Pues, por ejemplo, si nos fijamos aquí se ve muy poquito, pero bueno, este es diciembre, esto sería diciembre, pues dice que van a estar en el 2, fijaos, ya el tipo oficial está en el 2, y según esto, pues alcanzaríamos el máximo de tipos en el segundo semestre del 2023, segundo, tercer semestre, y ahí pues se mantendrían en torno al 3%, ¿no? Eso es lo que descuenta el mercado. Pues les he traído la curva de hace pues un par de días, de la curva swap europea, que al final es la curva en la que los gestores de renta fija nos guiamos, es una amalgama de todas las curvas de Europa. Bueno, básicamente es la curva de intercambio de tipo fijo por tipo variable. Y estas curvas, como ven, aparte de ver lo plana que está, porque desde el 2 años que está en el 3 por 2,97 hasta un 5 años al 3,10 estaría invertida en ese tramo, hasta el 10 años al 3,25, está muy plana y por encima de ese 3% que ya nos dicen los tipos implícitos que va a ser donde nos encontremos los tipos el año que viene, ¿no? También les he traído para que vean esto transformado en los movimientos de las curvas. Aquí he traído en rojo la curva que les acabo de mostrar, pero en el tramo 2 años, solo he graficado el tramo 2 años, pues desde el 2021, desde que inició la subida. En azul el bono español a 2 años y el bono alemán en verde a 2 años también, algo por debajo. Bueno, es que si ven, es que se ve un poquito porque están muy pequeñitas las cifras. Hay que fijarse en el lado izquierdo, porque están en torno casi al 3%, como les acabo de comentar. Esta sería la parte del eje que corresponde a los tipos de intervención, ¿no? Que ahora ya están, esto se ha quedado actualizado en el 2%. Aquí pintaremos mañana esta raya, ¿no? Pero fijaos cómo de avanzado va el mercado frente a lo que son los tipos de intervención. Ahora acabamos de llegar aquí al 2 en el tipo de intervención, cuando estos, como digo, que son esta parte de la gráfica, están prácticamente, bueno, al 3 o rozando ese 3%, ¿no? Y esto es más un poco de lo mismo, pero sí para que vean la magnitud de lo que ha pasado en los mercados, que más que ver que seguramente lo hayan padecido, porque todos aquí somos inversores de renta fija. En rojo es la curva a principio de año americana y la curva en este momento, la curva americana. En azul o en moradito hemos pintado al inicio de año la curva alemana desde el plazo de un mes a 30 años y en moradito la actual.
Aquí, aparte de decir, oye, que han subido entre 400, 300 puntos básicos, especialmente acusado en Estados Unidos, que han subido 400 puntos básicos los tipos a 2 años, pero es que en la curva alemana han subido 300 puntos básicos en 2 años. O sea, esto ha sido bastante, además en un periodo de tiempo absolutamente corto, en el cual los bonos, lógicamente, pues han sufrido una debacle en sus precios, ¿no? Aquí destacaría 2 cosas que luego nos van a servir para tomar decisiones. Que las curvas están súper planas y que las curvas en Estados Unidos especialmente además están invertidas, con las implicaciones que tiene la inversión de la curva que acabamos de comentar previamente, que es que se puede materializar, ¿no?, esa recesión, especialmente si el 3 meses, que todavía no está invertido, pues llega a invertirse con respecto al 10 años, por lo que nos dice la experiencia de situaciones previas parecidas, ¿no? También he traído la española y la italiana, porque sé que bueno, son donde más trabajo de campo tenemos en general. La española, la italiana en verde, sería este verde un poco pocho con este verde. Ya saben que los tipos italianos están por encima de los españoles. Y en azul, pues la curva española a principio de año, en todos sus tramos y actualmente, ¿no? Y bueno, pues también podemos observar que han sido subidas de 400 puntos básicos en los cortos plazos, 400, 300 puntos básicos para el bono español a 2 años y de 300 y más de 300 puntos básicos en los tramos a 10 años, ¿no? Por tanto, lógicamente, todos los bonos han caído y todos han sufrido. ¿Y cuánto han sufrido? Pues hombre, yo que tengo que estar todo el día mirando este tipo de cosas, no podemos por menos que tomar conciencia de que lo que ha sucedido este año no tiene parangón. Es que no tiene parangón. Bueno, no tienen parangón. Yo nací en el año 70, no sé si otros previamente han sufrido este tipo de debacle, pero creo que es histórico. O sea, la caída de los bonos es histórica. El que tenía un bono a 10 años en España el 1 de enero, a día de hoy, en el mark to market le pierde casi un 22%, eso es bastante duro. En un bono alemán, pues parecido. En un bono de Estados Unidos, pues le perderíamos un 16%. Pero es que si coges cualquier bono de Telefónica, corporativo euro, con cierta duración, ¿no?, de 3-5 años, pues te ha caído un 16%, duraciones de 5 más 5, 7, que de 3. Y el corporativo en Estados Unidos, bueno, pues ha sufrido una debacle brutal, ¿no? Así todo suma y sigue, ¿no? Como saben, el high yield pues es más complicado porque aquí al final por lo que sufren estos bonos no es tanto por la subida de tipos, curiosamente, sino por su degradación del crédito en general, al cual se financian las compañías, y por eso destacable que este año cae todo por igual. Es decir, nos da igual tener un bono high yield que nos ha caído un 17, porque el bono bueno que decimos es que es un bono que absolutamente no va a tener ningún default, no va a dejar nunca de pagarme. Sí, ojo, si no te va a dejar de pagar, pero el mark to market te dice que ese bono está hoy un 16% más barato que el 1 de enero, al igual que el high yield. Curiosamente ha caído todo igual, ¿no? Y aquí también nos traigo esta gráfica que nos interesa especialmente, creo, a todos, porque son otra vez las primas de riesgo, especialmente España e Italia. Normalmente nosotros somos, no hablo tanto de mí, pero también hablo en general de las cooperativas, entiendo, muy inversores de renta fija pública, especialmente española, por eso hago hincapié en esto, y también pues de otros países cercanos, ¿no? En rojo tenemos la prima de riesgo italiana y en azul tenemos la prima de riesgo española. Ahora está la italiana en torno a 225 puntos básicos, que paga además esto con respecto a un bono alemán. Y en 109, en 110 puntos básicos la española. Y sí quiero comentar que las primas de riesgo, especialmente Italia, siempre se está viendo muy afectada desde el año 18 por varios temas, entre ellos el tema político. El tema político para mí es lo que marca la diferencia entre un país y otro y el comportamiento de sus primas de riesgo a favor de la española. Aquí, bueno, tengamos
el sentido que tengamos en el gobierno o demás. Bueno, ha habido una serie de gobiernos en Italia que bueno, el tema del 18 no me voy a extender, pero ya saben que se ponía en solfa incluso que querían sacarlo de la zona euro. Luego esto del 20 pues es general porque es la pandemia, ¿no? Y ahora pues aquí también está poniendo en precio eso mismo. Al final el gobierno se deshace, el señor Draghi tiene que marcharse, hay que hacer elecciones, en fin, está muy movido el tema político, ¿no? Pero sí que yo destacaría que creo que en ningún momento vamos a ver primas de riesgo desbocadas, y cuando digo desbocadas es pues que esto se puede ir a 300 puntos básicos, no digo que no, pero no a eso que vimos en el 2012, porque en eso la Unión Europea hemos avanzado mucho, hemos emitido incluso bonos desde la Unión Europea para financiar todo el tema de la pandemia de manera conjunta, el Next Generation. Por lo tanto, aquí las primas de riesgo, aunque se tensionen, creo que no vamos a ver nunca lo que vivimos en ese momento. Por tanto, para mí, y lo comentaremos luego, sería momento de compra. También el Banco Central Europeo se ha encargado de crear o de poner un freno pues, a estas primas de riesgo desbocadas, que le ha llamado mecanismo de protección de la transmisión, que no ha dado mucho detalle todavía, pero que en definitiva, si las primas de riesgo se tensionan mucho, mucho, a un nivel que el Banco Central considere oportuno, entraría a comprar, ¿no? Entonces, para mí esto es garantía de que siempre vamos a tener unos tipos más atractivos que los alemanes, siempre nos vamos a financiar más altos, pero creo que no llegará la sangre al río como pasó en épocas posteriores, ¿no? Y luego, una parte importante para mí como gestora de todo lo que es la renta fija, no solo ya pública, sino del crédito corporativo, es que todos los bonos se han abaratado de una manera increíble. Que es que hemos pasado del blanco al negro, mejor dicho, del negro al blanco, no sé. Hemos pasado de tipos negativos en un 70-80% de los bonos mundiales, que eso es una cosa auténticamente brutal, a que todo paga más o menos, todo paga según su riesgo, paga un tipo atractivo, está empezando a ser muy atractivo muchos nichos y muchos bonos, cada uno asumiendo el riesgo que quiera asumir, ¿no? Aquí les he traído el índice de los CDS, en definitiva. ¿Qué son los CDS? Pues porque tengan un poco, por no poner nomenclatura, sino saber, bueno, básicamente lo que nos dicen es cuánto nos cuesta protegernos de un default, de una quiebra, en los bonos grado de inversión en Europa, ¿no? A 5 años. Pues es la línea azul y nos cuesta, es el de la izquierda, nos cuesta en torno a pues, 115, 120 puntos básicos, ¿no? Sin embargo, protegernos de un default en un high yield a nivel europeo, que es esta barra, ¿no? de esta eje, pues estaría en torno a 500, 600 puntos básicos. Entonces, en la parte de la grado de inversión, es que estamos muy por encima incluso de marzo 20, pero muy por encima del 2015, con el sufrimiento que se produjo allí, que ya no queremos acordarnos, con el tema China, etcétera, ¿no? Y por supuesto en 2018. O sea, esto se ha abaratado, nos tendríamos que ir ya a la gran crisis financiera para encontrar bonos e investment grade tan baratos. Y porque cuanto más cuesta, lógicamente, protegerse del riesgo de default, más tipo de interés nos pagan, ¿no? A eso me refiero. Por eso digo que son atractivos y se han abaratado. En el caso del high yield, pues también es verdad que se ha abaratado mucho y estamos en muchos bonos parecidos, especialmente el sector real estate, el sector inmobiliario, que está muy afectado por las subidas de tipos, en bonos también en bolsa. Pues hay algunos nichos en donde hay bonos que están ya en niveles de pandemia, que fue un auténtico debacle en lo que sucedió. En términos generales, el high yield no está tan barato porque no ha superado esos niveles, pero desde luego, nombre por nombre, también hay muchas oportunidades, ¿no? Y en las fundamentales, como digo yo, del crédito corporativo, los fundamentales nos referimos a que va a haber muchas quiebras en el futuro. Bueno, de momento la tasa de quiebra, que ha estado en niveles de 3-4% sistemáticamente antes de la pandemia,
antes de la pandemia hablo, en situación normal, pues empezará a repuntar algo, no decimos que no, pero desde luego no parece que vaya a llegar tampoco la sangre al río de momento, y sobre todo en los bonos grado de inversión. En el high yield es posible que esta tasa de default sí que acelere algo más, pero en la parte de en crédito corporativo grado de inversión venimos de una pandemia que ha permitido varias cosas, unas muy malas, pero en este caso también tiene una cosa buena, y es que las compañías se desapalancaron a lo bestia después del 2020 porque no les quedaba otra para sobrevivir y atesoraron una liquidez para poder pagar, cubrir los intereses, ¿no? La tasa de cobertura de los intereses se disparó con respecto a los EBITDAs, ¿no?, de las compañías. Es decir, después de la salida del 20 se encontraron en una situación desde el punto de vista crediticio mucho mejor que estaban antes, porque se vieron obligadas a incrementar esta liquidez, como digo, ¿no? Y ya por terminar esta parte, y esto es un poquito más técnico, pero bueno, lo comento para que pongan en valor dónde están los bonos. En los crédito corporativo, grado de inversión, he traído aquí pintado el 5 años. A día de hoy los bonos en euros, que sería la línea roja oscura, están más baratos que el crédito corporativo en dólar, denominado en dólar, que es la línea azul. Aquí en esto lo que pintamos son los diferenciales de ambos bonos, es decir, partiendo de los tipos de interés oficial de la curva swap europea o la curva Treasury, tanto en Estados Unidos como en Europa, todo el conjunto de bonos grado de inversión a 5 años pagan un diferencial. Ese diferencial es el que les he graficado aquí, ¿no? Entonces, el diferencial de los bonos en euros en grado de inversión a 5 años se sitúa aproximadamente, ahora ha llegado al 250, ahora está en 220. Los bonos en dólares estarían más en torno de los 210, ¿no? Esto aquí yo creo y lo achaco a la guerra, que hay un antes y un después a partir de marzo, abril, bueno, a partir de febrero se inicia la guerra. Los activos en euros están francamente machacados, ¿no? En general todos los bonos han caído, pero los bonos en euros, también los bonos en libras, pero bueno, en general hablamos más de la zona euro, un mercado más grande, están más baratos que los bonos en dólares. Bueno, y estamos llegando al final. Vamos a ver, que no sé ya ni cuánto me estoy extendiendo, pero bueno, ahora viene ya el final y las preguntas, ¿no? Hay muchísimas incertidumbres a partir de ahora. Más que a partir de ahora, siguen habiendo incertidumbres. Les he puesto en oscuro, para mí, la madre del cordero, como decía al inicio de la exposición. ¿Cuánto se va a tardar en controlar la inflación? Porque si esto está donde parece que está, es decir, hemos hecho pico en Estados Unidos y vamos a hacer pico próximamente en Europa, y no se mantiene sistemáticamente tensionada durante muchos trimestres, es decir, calan la subida de tipos, yo creo que el mercado ya tiene descontado gran parte de lo que ha sucedido en la parte de renta fija. Hay otras muchas cuestiones, la guerra, el conflicto, va a haber una crisis energética, cómo va a impactar todas estas subidas de tipos para la renta disponible, en fin, las grandes cuestiones, ¿no? Pero en lo que se refiere a la renta fija, yo creo que lo más importante es cuánto se va a tardar en controlar la inflación. Y bueno, también como conclusiones importantísimas, la caída de los activos de renta fija no tiene parangón, absolutamente excepcional. Hemos deshecho años de política monetaria ultra laxa de inyección monetaria en 9 meses. Vaya, parece un embarazo, ¿eh? En 9 meses. Realmente, o sea, no ha habido tiempo material a que los activos se repongan. Que ese carry que llamamos de las carteras, los cupones que pagan, entren en valor y los bonos respondan en mejor forma, ¿no?, a las subidas agresivas de los tipos. Yo, sinceramente, creo que la mayor parte de la subida está ya descontada, siempre que los niveles de inflación alcanzados empiecen a moderarse. Esta es la clave. La mayor parte de subida de tipos está descontada, yo lo mañana. Sí. La mayor parte de... Perdón. Sí.
Eso digo, siempre que los niveles de inflación empiecen a moderarse. Lógicamente, tenemos que contar con los datos que vienen, ¿no? Que están por llegar. Pero que esto también presenta oportunidad sin precedente para los inversores de renta fija y presenta un mundo nuevo en donde el efecto reinversión va a ser nuestro excelente compañero de viaje. Cada bono que nos venza, cada plazo corto que tengamos, vamos a reinvertir a mejores tipos, ¿no? Y esto al final es lo que nos va a dar un poco una vuelta a la normalidad más absoluta de lo que era poner el dinero a funcionar dentro de una cartera de renta fija, de cualquier cartera, ¿no? Más conservadora menos. Y por terminar esta parte ya, eso sí, seguimos en un proceso de subida de tipos, de volatilidad extrema. Por ello, yo sí que impondría precaución y paciencia. O sea, esto no está terminado y no está hecho, pero creo que estamos ya muy cerca. Y ya para concluir, porque me he extendido un poco más, pero al final lo más importante casi que hacemos ahora y que compramos, ¿no? Bueno, pues yo en general, como lo veo, es lo siguiente. En términos generales, creo que es buen momento para ir comprando. He puesto para comprar, para ir comprando. ¿Qué partes? Bueno, ya hemos visto que las partes medias de las curvas, los 3, 5, 6 años, ofrecen mayor valor relativo que otras. ¿Por qué? Pues que la curva está plana. Es decir, capturamos la misma tasa interna de rentabilidad, la misma TIR con un bono a 5 que con un bono a 10, incluso a veces más, ¿no? Con menor duración, por tanto, con menor riesgo, siempre que no tengamos que machear una duración concreta, ¿no? Luego, importante, a partir de ahora, cuando veamos que se aproxima el final de la subida de tipos, alargar duración. Al final, las curvas en ese momento habrán empezado a tomar pendiente, es decir, nos pagará más el largo plazo que el corto, el mercado estará más estable y entonces es cuando hay que tener duraciones más largas y hacer entradas, mientras tanto, entradas paulatinas en el mercado. A nivel general, yo prefiero la curva americana a la curva alemana para empezar a comprar, porque allí van más avanzados en su subida de tipos. Y dentro de los periféricos, como he comentado, pues a mí me gusta mucho España y Portugal, creo que tienen más estabilidad que Italia y, por supuesto, las comunidades españolas. O sea, creo que están todas en posición de, bueno, pagan un poquito más que los gobiernos y, por tanto, pues se pueden comprar. Y en Italia, pues por supuesto que se puede comprar, pero yo ahí sí aprovecharía o bien para tener algo menos de exposición o bien para comprar en los momentos de tensión que se producen en su prima de riesgo, ¿no? Al final las primas de riesgo sí que varían un poco y a veces se tensiona, se va al 250, 300 puntos básicos. Bueno, pues sería atractivo mucho mejor porque es cierto que ahora con la señora Meloni esto parece que se ha estabilizado, pero bueno, los italianos siempre nos sorprenden por su volatilidad política, ¿no? Y por último, los bonos corporativos grado de inversión, creo que esto es absolutamente comprable, que es la mejor opción en este momento dentro de la renta fija privada. Y ahí cada uno en el plazo que estime conveniente, pero yo creo que tampoco hay que irse muy largo de momento, pero sí que es cierto que ahí, bueno, pues yo estaría muy tranquila comprando esto en la parte media de la curva y paulatinamente yendo comprando algunos más largos, ¿no? Y creo que con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María. Gracias, María. Si os parece, leo yo las dos preguntas que tenía por aquí para hacerle a María y damos paso luego a si tenéis vosotros alguna pregunta o quieren hacer comentar alguna cuestión. A ver, hay una pregunta que me habían planteado que yo creo que ha quedado medio contestada y era un poco que qué opinión tenemos sobre la deuda gubernamental italiana, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchas cooperativas que, bueno, al final ven ese extra de rentabilidad que nos puede dar el bono gobierno italiano con el mismo paraguas dentro de la Unión Europea, pero bueno, no sé si yo creo que con la conclusión que ha dado, o sea, queda más que... No veo ningún problema, o sea, esta señora Meloni ya dijo antes de ayer, creo que fue, que está absolutamente comprometida con la Unión Europea, ¿no? Que es el problema que tuvimos en el 18, que fue una debacle. Con sus altibajos, como digo, oye, en los momentos de debilidad, comprar, ¿no? Pues bueno, yo creo que esa más o menos queda contestada. Si alguno luego tiene alguna pregunta en relación a esto, pues no la plantea. Y luego otra pregunta que nos hacían era qué alternativas pueden existir a corto plazo en cuanto a la inversión a renta fija. Sí que es verdad
yo por las reuniones que he tenido con distintas cooperativas, hay una cierta sensación ahora, y tampoco me parece desacertada, de hacer inversiones más a corto plazo, un poco a la espera de que se termine las subidas. También me surge, y esto ya es cosa mía, la duda de cuando dices que ya está bastante descontado, porque lo hemos visto en los gráficos, ¿no? Es decir, oye, pues, vamos a subir a lo mejor hasta el 3% en algunos sitios y ya estamos cobrando hoy el 3%. Claro, ahí es donde yo creo que si nos puedes dar un poco de visión, que sé que es difícil, ¿vale? Estaría bien, porque bajo mi punto de vista no sé si habría que intentar comprar esos plazos un poquito más largos antes de que nos anuncien ya el final de las subidas. Yo, antes de que nos conteste, María, si te parece, y por hacer un apunte en cuanto a las inversiones a corto plazo, comentarles que nosotros normalmente a los clientes que trabajan con nosotros, cooperativas y demás, solemos enviarles a veces pues pagarés a 30 días, a 120, a 6 meses. Entonces, son oportunidades que también pueden existir en el mercado, que si bien es cierto que el que ya tiene pues la cuenta con nosotros aperturada, pues es muy rápido, ¿no? Porque a lo mejor nos avisan y nos dicen, oye, mira, hay 3 días y están estos pagarés, y se cierra súper rápido, ¿no? Todo este tipo de inversiones. Si alguno de ustedes, que no sea cliente, al final puede estar interesado en esto, que se ponga en contacto con nosotros. Y les comento, nosotros normalmente hay otra opción, que es para aquellos que quieran esperar con liquidez y que les ayudemos un poco en todo este proceso de ir construyendo una cartera de renta fija. Nuestras cuentas están vinculadas a un fondo monetario, que es el Costan Fonds, que a día de hoy tiene una de las tasas de gestión, yo creo que en monetario la más baja, a día de hoy solo cobra el 0,10%, y que dentro de esa cartera al final lo que tiene son un 60% en repos mensuales, o sea, ultra corto plazo. Letras del Tesoro tiene un 17% y en depósitos otro 17% y un 8% en cash. Es decir, es una alternativa para que se hagan una idea como una cuenta remunerada, donde pues cada día verán un poquito más de saldo, pero nos permitirá que si en algún momento sale algún pagaré o algún activo que veamos a muy corto plazo que puede ser interesante, pues es un fondo vinculado que lo que hacemos es tener liquidez inmediata, ¿de acuerdo? Simplemente esta puntualización y si quieres nos comentas también un poco, María, esto, y en bono gobierno, no sé si nos puedes decir a corto plazo un poco qué se está pagando a lo mejor en bono español a 6 meses, 3 meses y demás. Yo creo que se agradecerá. A ver, vamos a verlo en directo. ¿Qué os parece? Perfecto, madre mía. Vamos a ver. Curva española. Bueno, pues a letras a 6 meses está al 1,58, a 12 meses al 2,20. Las letras italianas no las tengo aquí, pero bueno, están en torno al 2. Las letras italianas, 1,90, encontramos letras a 12 meses. Este es el bono italiano. Fijaos lo que está haciendo hoy nos queda desactualizado, ¿no? Está bajando 27 puntos básicos el 10 años italiano. O sea, esto estaba ayer al 4,30 por encima. Una barbaridad. Ha sentado muy bien las subidas de tipos, curiosamente. Más que sentar bien, es que están descontadas. Es un poco lo que comento. ¿Qué más cosas? Bueno, hay pagarés. El tema de los pagarés, pues ahí ya es un riesgo de crédito, es un riesgo corporativo. Hay que mirar nombre por nombre. Hay pagarés a 1, a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, a 12, a 18 de los grandes emisores españoles. Desde, se me ocurre, Corte Inglés, incluso ACS, Acciona y luego empresas mucho más pequeñitas, ¿no? CIA Automotive o Tubacex, no sé, hay muchísimos, o sea, es que la lista es extensa, ¿no? Ahí el riesgo que queramos correr en pagarés. Pero bueno, yo teniendo ya las letras a estos niveles ni me metía en tema pagarés. O sea, directamente una letra española a 12 meses al 2, ¿no? Pues realmente no le veo sentido a correr ese riesgo. Eso sí, si lo queremos al rabioso 1 mes, pues hay que ir a algo así más pagaré, ¿no? O 3 meses. ¿Cuál es la otra pregunta? Ah, sí, importante. El tema de los largos plazos, ¿no? Creo que era. Un poco, esta cosecha mía, un poco de
cuando hemos visto las curvas donde ya, pues, y un poco lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que ya se está descontando lo que hasta ahora nos esperamos de subidas de tipos, o más o menos los bancos centrales nos han dicho. Claro, mi gran pregunta es, ¿cuál es el momento óptimo? Que sé que es difícil de intentar construir esa cartera un poquito más, porque hoy con la subida, por ejemplo, vemos que bajamos 20 puntos en un día en una rentabilidad. Claro, o sea, es tremendo. Y puede ser que sea rápida la caída también cuando se produzca, no lo sé. Es tremendo. A ver, yo tengo un feeling de que, a ver, esto también es un tema puntual hoy del Banco Central. El mercado está súper volátil, eso creo que lo he puesto, lo he dejado incluso por escrito, ¿no? Volatilidad extrema. Es decir, hoy estamos súper felices, hoy bajamos 13, el bono español casi 20 puntos básicos el 10 años, es que estaba el 3,20 ayer, o sea, es que es una auténtica locura. Y hoy está el 3. Luego caemos en la más profunda tristeza el mes que viene, cuando pensemos que van a subir 50 y el Banco Central Europeo de repente sube 75. Es decir, esto está extremadamente volátil. Como no vamos a acertar nunca los mínimos ni vamos a saber, hay que ir construyendo la cartera paulatinamente. Y simplemente lo que yo estimo o digo es, oye, si un bono, por decir algo, un bono especialmente en Italia, o sea, en Estados Unidos, pero también en Italia, si un bono a 5 años me paga el 2,40 y esto me paga el 2,70, pues a lo mejor no me merece la pena meterme en 3 años más en un bono a 7 años, porque me está dando prácticamente la misma rentabilidad. Ahora bien, el largo plazo es un poco más complicado de prever. ¿Por qué? Porque ahí son dos factores. Una, si los tipos de interés digamos, dejaran de subir dentro de 2 trimestres, pero el crecimiento se afianzara, los tipos largos suben y entonces la curva coge pendiente, coge steepening. Entonces, si el crecimiento es sano y se ha controlado la inflación y estamos en los mundos de Yuppie, pues tener un bonos a 10 años cuando ya la curva se ha puesto, digamos, más empinada, no es ninguna tontería. ¿Por qué? Pues porque al final lo que estamos viendo es que la inflación se ha controlado. Pero si al contrario lo que se produce es que el crecimiento no termina de tirar y no termina de tirar, los tipos a largo que hacen, los tipos a largo bajan y por eso las curvas se invierten. Y entonces a lo mejor estamos esperando a comprar el largo plazo, esperando a comprar y resulta que el largo plazo no repunta, sino que al contrario, que baja, ¿no? Es un poco esta la historia. Esto lo vemos precisamente aquí. El bono a 30 años americano está al 4,05. Es que solo está 15 puntos básicos por encima del 10 años. Pero es que cada vez que vemos que esto sufre, este sufre un poquito menos. Los bonos largos no están excesivamente penalizados. De momento. ¿Por qué? O sea, por supuesto están penalizados y han bajado mucho, pero relativamente bajan menos que los bonos cortos. Por eso la curva se ha invertido, porque estamos poniendo en precio una cierta futurible recesión. En definitiva, no me enrollo, pero creo que te he contestado, pero es que no hay una verdad absoluta, Antonio. Claro, sí. No, hay que ir viendo los datos. Por eso, si tenemos capacidad de ir alargando duración, es un ejercicio sano. Ahora, no pongamos todos los huevos ya en la cesta del 30 años, que eso es un auténtico disparate, porque encima, además, los tipos van a seguir subiendo. Tampoco nos obnubilemos por lo que os enseño aquí hoy. Es que ya digo que el mes que viene, pues esto subirá a 10 puntos básicos o 15 puntos básicos. El proceso no está terminado. Perfecto, pues queda contestado, por lo menos por mi parte. Vale, yo aquí en el chat no veo ninguna pregunta. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para María, aprovechando que la tenemos. Nada. Buenas tardes, María, soy Luis. Luis, ¿qué tal? Vale, estoy aquí en oculto porque estoy en el jardín y se me ve demasiado bien. ¿Qué te iba a decir? Para las cooperativas que están conectados desde Cataluña, que algunas ya tienen posiciones en el fondo que gestionas tú, sí. no sé si has comentado o no lo he escuchado, creo que no. Actualmente, ¿qué TIR tienes en el fondo? Claro, Igual nos interesa a todos, también en la Comunidad Valenciana, porque creo que ahora es un momento excelente.
Sí, vamos, los dos fondos que gestionamos más activamente, uno se llama GBC Gaesco Renta Fija Flexible. Este fondo está sufriendo este año, como no puede ser por menos de todo lo que les he comentado. Pero bueno, el fondo este año al final baja menos que los activos que les he enseñado, ¿no? Al final estos activos han caído entre un 15 y un 20%, el fondo está en caída del 10%. Lo importante es que el fondo va a recuperar y en un plazo de tiempo que creo que no va a ser corto, no van a ser 2 o 3 meses, pero que al final, a un año vista, es que ahora tiene un colchón del 7,5 de TIR, 7,5, al cual podemos descontar los gastos del fondo, se puede prácticamente ir a 6,20, 6,30 de rentabilidad. Si se estabilizara el mercado un poquito, solo si se estabilizara el mercado y dejara de caer. No digo ya subir ni bajar los tipos, simplemente no tener este goteo que hemos tenido en este proceso de subida de tipos, ¿no? El otro fondo se llama GBC Gaesco Renta Fija, es un fondo más pequeñito. El fondo Renta Fija Flexible tiene duración flexible, ahora estamos en duración 2,5. Yo no tengo tampoco una duración muy elevada, pero sí que tiene bonos corporativos. Ahí sí que tenemos la parte del crédito corporativo. En la parte de renta fija, la parte del fondo de corto, la TIR es un 4% y tiene una duración de 1,8, porque solo puede tener duraciones por debajo de 2. Entonces aquí, bueno, este fondo, el renta fija, durante mucho tiempo ha sido muy difícil sacarlo adelante, la rentabilidad, pero es que ahora la TIR media de cartera es del 4, o sea, y es un fondo muy tranquilo. Aunque yo les diga que ha caído este año, como han caído todos los fondos, ¿no?, y todos los activos, es un fondo realmente muy tranquilo, con muy poquito high yield y con muy poquita duración. Y al final, para un cliente conservador también es interesante. Evidentemente con mucho menos riesgo que la compra de un bono en directo. La compra de un bono diversificado. La compra de un bono en directo, siempre que hablamos de renta fija corporativa. Está claro que la deuda del Estado, pues ojalá ahí no tengamos que asistir a ningún default, ¿verdad, Luis? Porque si no. Pero ojo, que Grecia quebró. Que aquí, o sea, aquí nada se libra de. Había bonos griegos que quebraron. Entonces, en la parte de crédito corporativo, yo tengo un fondo súper diversificado, tengo 150 nombres en el renta fija flexible. En parte, esa diversificación es lo que nos ha hecho caer menos que los demás, porque al final todos los bonos están sufriendo, pero si tú no tienes una concentración en algo que de repente te da un susto, pues lógicamente, pues luego al final y a la postre esto se nota en la gestión a medio y largo plazo, ¿no? Un bono en directo para mí tiene bastante más riesgo que una cartera diversificada, siempre. Gracias, María. Muchas gracias. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Nada? Bueno, pues creo que al final más o menos hemos cumplido la hora, nos hemos pasado 5 o 6 minutos, pero bien, los que hemos esperado al principio un poco por cortesía. Sí. Nada, agradecer de nuevo a todos su asistencia. Espero que les haya servido esta reunión para tener un poco más claro cuál es el momento de los mercados de renta fija y un poco las previsiones. Como les hemos comentado que habían algunas cooperativas que nos han pedido por favor grabarla, tendremos este vídeo grabado, esta conferencia grabada, se la haremos llegar. Incluso si necesitan la presentación se pueden poner en contacto con nosotros y encantados de poder hacérsela llegar a ustedes. Nada, pues muchísimas gracias a todos de nuevo y nada, que pasen buena tarde. Hasta luego. Gracias, Gracias a todos. María.